Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política al Debate. Yo no quiero seguir caldeando más el ambiente, pero el tema es el que tenemos sobre la mesa, y otro de los temas es que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, elecciones municipal, insular y regional, y estamos viendo movimientos en los partidos, que esto parece más que ya la Champions League, y el tiempo que corre en contra de las muchas formaciones políticas, donde incluso hay formaciones políticas que han presentado ya los candidatos o candidatas con mucha antelación, que parece que tienen miedo que le quiten el sitio, o que puede pasar en sus formaciones políticas. ¿En qué se está volviendo esta política? Hombre, yo creo que las elecciones son democráticas, tienen su fecha y los partidos se están organizando para eso. Están nombrando candidatos porque los tiene. El que no los nombra pues los estará buscando o los nombrará más tarde o más temprano. Pero a mí no me parece que eso sea normal. Al revés, lo que está demostrando es que tiene gente preparada que va a optar por determinados puestos. Y el que tiene sus candidatos ya pues lo está proclamando, y el que no los tiene pues lo estará buscando. Pero a mí eso no me parece mal, ni lo veo ilegal ni nada. No, es que no estamos hablando que sea ilegal, pero lo que no es normal es la lucha que hay, incluso que estamos viendo, nos vamos al grupo mixto, nos vamos para acá, yo dimito, tú entras, el otro sale. Pero eso ha sido siempre. Bien, pero podemos cambiar alguna vez para que haya una política un poco, digo yo. Son las reglas del juego. Pero yo creo que es bastante saludable que esto ocurra así, la pre-campaña, la campaña y después las elecciones. Y también, hombre, con algunas salvedades. Por ejemplo, antes se le llamaba, a los que pasa ahora al grupo no adscrito, antes se le llamaban tránsfugas, y les amargaban la vida, y llamaban a la familia y a los amigos, y se formaba un guirigay. Ya parece que eso es más normal, se ha normalizado esa situación. Lo digo por lo que ha ocurrido en nuestro municipio, en la ciudad de Telde, y en otros municipios me imagino que habrá pasado. Yo creo que las formaciones políticas están marcando su estrategia porque todos quieren ganar las elecciones, y todos tendrán que presentar sus candidatos y tendrá que presentar su programa electoral. Lo que me produce una enorme tristeza es que ya no se leen ni los programas electorales, ya ni se discuten los programas electorales. Por ejemplo, cuando hay un gobierno monocolor de una sola formación política, lo lógico es que el programa de actuación municipal o de actuación insular o de actuación del gobierno sea el programa electoral que tú presentas a las elecciones. Si no es así y hay un pacto de gobierno, como hay en la gran mayoría de las instituciones locales, insulares y regionales en Canarias, lo más lógico es que pongamos sobre la mesa nuestros programas electorales y vamos a ver qué punto nos une y qué punto nos separa. Lo que nos une vamos a tirar para adelante, y lo que nos separa vamos a seguir discutiéndolo, valorándolo y buscando los encajes. Eso es razonable. Pero yo he visto en las últimas etapas electorales, y yo hablo de mi modesta experiencia y no entiendo, no pretendo sentar cátedra de ningún tipo. Yo lo que no he visto es que no haya un programa de gobierno con un calendario que diga, mire usted, nosotros, el gobierno formado por don Gregorio, don Fernando, don Domingo y el que le habla, pues tenemos estos objetivos. Hombre, es verdad que todos los objetivos no se alcanzan porque nunca se alcanza al 100%, pero sí se puede alcanzar un porcentaje muy alto. Y pongo, por ejemplo, la etapa de la pandemia, que todo el mundo seguían cobrando su sueldo, pero no daban palo al agua. Y, por ejemplo, yo digo en instituciones públicas, cuando cobramos dinero público, y que cuando hablamos público es de dinero de todos nosotros. Yo, por ejemplo, en Telde, pues, lo más que conozco, hombre, el plan general que lleva 20 años, que no se revisa, y el plan general es la herramienta más potente que tiene una institución para el desarrollo económico y social de una ciudad como de estas características, que tiene un aeropuerto, que tiene 2 puertos, que tiene todas las posibilidades de crecimiento, y que nos hemos quedado en la cola, pero la cola de la cola. Porque tú te vas a Ingenio, te vas a Huime, San Mateo, Valsequillo, Galda, Aruca, y veo los municipios que van, pero aquí no arrancamos. Entonces quiero decir con esto que ha faltado, yo creo,
si a los que se presenten ahora y los que están gobernando, díganme ustedes qué han hecho. Y no me pueden decir nada porque no han hecho nada. Entonces, creo yo, a lo mejor de repente yo no tengo la información, ya han hecho un montón, y entonces pues a lo mejor uno que está 4 días en Tenerife y no está aquí, que por ejemplo un alcalde de una ciudad tiene que estar las 24 horas toda la semana, no puede estar compartiendo, desde mi modesta opinión, seguramente yo lo digo desde mi óptica, seguramente otros no compartirán ideas porque para eso es la democracia, para que cada uno tengamos una opinión diferente. Pero si usted se presenta a unas elecciones, es un contrato que hace usted con los ciudadanos, y usted se compromete con esos ciudadanos que pusieron en la urna ese voto a usted, y usted tiene que dar la cara y defender esos principios, ese programa que usted lleva a las elecciones. Y hoy, a cualquier institución, lo que tenemos que preguntarle a los que se presentan en las diferentes áreas, ¿qué ha hecho usted gobernando? De lo que usted lleva en el programa electoral, ¿qué ha hecho? Porque yo no lo sé. Entonces yo creo que estas son las cosas que hay que hacer un debate interno, que es lo que tiene que hacer las formaciones políticas, igual que se reúnen, me imagino que se reúnen para debatir el programa electoral que van a ofrecer a los ciudadanos, y luego tendrán que hacer un debate interno y ver, oye, pues esto lo hemos conseguido y esto no lo hemos conseguido. Y si no lo hemos conseguido, ¿por qué no lo hemos conseguido? Si ha sido por dejadez, por imposibilidad o por las circunstancias, porque puede ser también que la pandemia ha limitado mucho, es verdad, muchas cosas, pero es verdad que se podía hacer muchas más que no se han hecho. Entonces yo creo que el debate, yo creo que es bastante saludable que está existiendo en las formaciones políticas, hay gente muy ilusionada, con muchas ganas de trabajar por su municipio, y yo desde mi perspectiva les deseo toda la suerte del mundo y todo lo bien que lo hagan por nuestro municipio viene en mejor de la sociedad canaria. El problema, Paco, es que es difícil que tú tengas un programa y que después tengas que gobernar con 3 programas más. No, hombre, pero te digo porque, que se te va... cuando son 4 partidos gobernando, son 4 programas. No, hombre, pero hemos hablado que el programa se pone sobre la mesa. En los puntos que estamos de acuerdo, sí, no hay discusión ninguna. En lo que no estamos de acuerdo, vamos difícil, por eso que a lo mejor hay que reformar la ley electoral, como tienen los franceses, los americanos, una segunda vuelta donde solamente queden 2. No es difícil, Domingo, no es difícil. Lo que hay que tener capacidad de diálogo, de debate, lo que dicen los sindicatos siempre cuando van a un debate, los sindicatos, igual los partidos políticos, los sindicatos lo tienen más... cuando llegamos a una reunión de empresarios y sindicatos y no llegaron a un acuerdo, vamos a ver, ¿en qué punto estamos de acuerdo? En esto y esto. Muy bien, vamos ahora, nosotros vamos a seguirlo trabajando, dándole los encajes. Y yo estoy, por ejemplo, el gobierno de Canarias tiene 4 partidos, de acuerdo. En los 4 partidos habrá cosas que estarán de acuerdo y en otras no. Pues bueno, pues esas son las cosas que será más fácil. Yo creo que se debería reformar la ley electoral, o abrimos las listas abiertas, o esa es una buena opción. En los propios partidos decir, mira, la figura de los no adscritos no puede estar, porque en las elecciones no se ha presentado ninguna formación política que diga no adscrito. Se han presentado personas a través de una formación política donde las personas han votado el programa que me has dicho y las siglas que me has dicho. Nadie se presentó por los no adscritos. O si no, que digan, mire, yo voy a ser no adscrito, me voy a presentar en las elecciones, y si como vea yo y me convenga, a lo mejor que me voy a los no adscritos, Y esto lo que... No, es que la realidad es que están tomando con un cachondeo, las instituciones, personas. Sí, es lo que los no adscritos es una figura que yo creo que está bien instalada, y es mejor decir no adscritos que los transfugios. Pero vamos a ver, pero yo te digo a ti una cosa, si tú me vienes a mí, te presento unas elecciones, me pides el voto, porque te vas a presentar por el partido Antoñita Pérez, y yo te voto porque tu programa que me vendiste con Antoñita Pérez era 2 semanas después me puedes decir que me voy con los no adscritos porque no me interesa la política y la línea que está llevando. Eso a mí no me lo podrán decir en la vida, porque yo lo he hecho, lo he practicado, y cuando no he estado de acuerdo me he ido para mi casa y no pasa nada. Pues me está dando la razón. Lo que hay que hacer es irse para su casa y no adscrito. De todas maneras, yo que es una figura que está legal, que la quiere mantener y que la... Mire, yo creo que a lo mejor deberían poner los no adscritos todos liberados, ponerle un sueldito de 6.000 euros y que se pongan todos no adscritos. El día después de Juri. En el día de hoy no es por nada, pero Fernando se está luciendo
porque él hablaba del potente, el Estado democrático que tenemos, las leyes que nos hemos dotado, la Carta Magna y demás, y tenemos dos grandes leyes para esto, tenemos la ley de partido y tenemos la ley electoral, sin ningún problema, y luego las modificaciones que ha habido, como la ley 7/2015 de las grandes ciudades, en Canarias, por ejemplo, donde ya recoge lo de los no adscritos, qué pasa con lo que antes era transfugismo, y la ley tuvo que modificar qué pasaba con estas personas que se marchaban del partido, y toda esa historia y tal. Yo antes de contestarte a todo esto, me parece que es un tema súper interesante, le iba a decirle a Paco, digo, mira, es que en Telde hemos tenido muchísimo miedo durante muchísimo tiempo. ¿Qué te voy a decir yo a ti que no hayas sufrido tú con respecto a esto? Urbanismo casi nadie lo quería, porque Telde urbanismo hace muchísimos años, no ahora, muchísimos años siempre ha sido una concejalía de grandes conflictos en Telde. Tú sabes todo lo que ha ocurrido y que muchísima gente tenía miedo de, en los expedientes, ver quién los cogía e inclusive quién los firmaba, y, en fin, por todo lo que ha ocurrido. Yo creo que Telde tiene, y tienes toda la razón, Telde tiene dos mecanismos fundamentales, Telde no, cualquier municipio, fundamentales para su desarrollo: el plan urbanístico y su presupuesto. Si un ayuntamiento no es capaz de coger estas dos potentes herramientas, una para poder crecer, avanzar y seguir construyendo la ciudad que uno quiere, que es el plan urbanístico, y Telde tiene desde la costa hasta medianía toda la riqueza que tiene, además de paisajística, no lo digo yo, Telde es una ciudad que lo tiene ahí, y todo su desarrollo que tiene, que se ha quedado a la cola. 20 años, Gregorio. Sí. 20 años. Sí, que yo recuerdo haber asistido en alguna ocasión a reuniones para el plan urbanístico de Telde. En el 2002. Esas modificaciones, todas estas construcciones alegales que estaban, cómo se encajaban en el nuevo sistema, entonces pero se ha quedado ahí. Yo creo que hay muchísimo miedo todavía, y ese miedo tenemos que quitarnos de encima. Esa espina hay que quitársela. ¿Porque no se presentan las elecciones? Sí. Si no tiene miedo, no se presenta. Sí. Y luego pasa lo que decía Fernando, lo de luchar por la democracia y toda la historia. Los partidos estamos obligados a utilizar todos los mecanismos democráticos para convencer a la ciudadanía en que su programa, su proyecto, toda la historia, es lo mejor que para la ciudadanía es su obligación, porque siempre hemos sabido que un buen programa de gobierno en la oposición no deja de ser un buen programa de gobierno en el cajón, porque si no gobierna, las transformaciones se hacen gobernando. Y con respecto a los partidos, lo que pasa es que hemos pasado en años en estar continuamente en elecciones. Ya no tenemos que antes venían las elecciones y había un periodo para presentar, y luego la votación. Ahora no, ahora estamos continuamente en campaña, continuamente hemos pasado, y sobre todo se vino con esto de las elecciones generales que luego tuvimos que volver a hacerlas otra vez, que coincidió con elecciones europeas, luego vinieron otra vez las historias, y estuvimos en campaña continuamente. En el mismo año vinimos en campaña tras campaña, y eso no lo he quitado de encima. Y creo que los partidos se han equivocado, todos en general, en tener una campaña continua con su electorado, y eso no puede ser, porque no nos cegamos, no nos tranquilizamos, porque es verdad que podemos reformar la ley, nosotros tenemos capacidad legislativa para modificar aquellas cosas que no nos convencen, para pulirla, para mejorarla, claro que sí, para evitar lo que está ocurriendo, que tenemos, porque la capacidad legislativa la tenemos en el Parlamento si se quisiese. Es lo de sentarnos y decir qué es lo que nos une para poder avanzar en eso. Y yo sí le voy a contar una experiencia personal, y es, yo la única vez que fui concejal en Telde, de 2015-2019, sí hubo un pacto de partido y sí hubo un programa. O sea, nos sentamos y hicimos aquello de que estamos de acuerdo y que no estamos, lo dejamos ahí, porque eso no vamos a aportar, no vas a friccionar o crear fricción. Que luego claro que sí, que luego tienes que decir qué has conseguido de todo eso. Nosotros nos fuimos del gobierno, a la mitad se fue primero más por Telde, luego lo fuimos el Partido Socialista, y no hicimos un balance en ese momento corto de nuestra actuación, porque lo hicimos y lo que habíamos hecho, pero a los gobiernos hay que exigirles, primero, que te puesten el programa, que lo puedas entender, un programa que lo puedas entender y un programa que se pueda ejecutar, que sea realista al fin y al cabo. No hace falta que me pongas 20 puntos, ponme 10 pero los cumple, o ponme 5 pero los cumple y los hace. Y sobre todo pensando en la ciudadanía, lo que no podemos estar en campaña permanente. Yo sí entiendo que ahora tienes que poner a los candidatos y candidatas, quien los tiene, y la gente que se postula para esto. Lo que no puede ser es que estemos desde el principio, final del año pasado, principio de ya con la carrera política de colocándose cada uno, o lo que está ocurriendo, que ha pasado en Telde, que es lo que Paco iba por ahí, que de cinco concejales en el salón de pleno,
ocurre en el mismo mes, se pasan a los no adscritos. Pero no pongan el foco en Telde, es que ha pasado entero, ha pasado en San Bartolomé, se ha gobernado en el Cabildo con personas que se pasaron a tránsfugas, pero después no adscritos, que después aparecieron en las siguientes elecciones en la fila. Fue un caso sonado, y lo hizo el Partido Popular, y en este caso fueron con un tal Domínguez y su señora, curiosamente, que se presentaban con el CCN por un lado, y al rato aparecieron que eran candidatos al Partido Popular. A uno lo colocaron de senadores y al otro no sé dónde lo colocaron. Esos son los premios. Esos son los premios en la política. El problema es cuando la gente no entiende lo que está ocurriendo, es verdad, en política, y entonces la gente cuando dice, no... En el Cabildo ha gobernado el señor Antonio Morales con personas que en su momento pues sí, pero está ocurriendo en muchos ayuntamientos. Yo recuerdo Santa Cruz, que Santa Cruz está apoyada por una señora de Ciudadanos, que Ciudadanos la expulsó, que se fueron a Adscrita, está gobernando. Por eso no por esa mayoría el foco aquí, de cualquier está figura, en todos lados. Yo creo que y colores políticos cualquiera. Cualquiera. Yo creo que la política flaco favor la hacemos si cualquier grupo intenta erigirse en adalid de la democracia, la defensa de los derechos y demás. Si luego permitimos este tipo de cuestiones, pues quítame para allá una concejalía o un apoyo a esta historia. Yo creo que la clase política, los grupos políticos, los partidos políticos tienen que reflexionar sobre la democracia, lo que hemos avanzado, todas esas aristas que nos están carcomiendo o donde no hemos podido llegar, pero evidentemente nosotros tenemos un soporte democrático y de jurisprudencia y además de jurídica con respecto a la democracia que yo lo hago porque en estos años hemos sido capaces de avanzar al estado de la autonomía tal cual como las tenemos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero es verdad que las campañas electorales cada vez se hacen más tediosas y más largas. Y eso no puede ser porque las sufrimos en los bolsillos y en la conciencia, además. Sí, no, la reflexión, Fernando. Sí. No, la reflexión está en que esto pasa cada 4 años, ¿no? Está previsto en la Ley de Régimen Electoral General. Solo que con el avance de la democracia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los partidos políticos, sobre todo a nivel nacional, están sistemáticamente viendo si pueden ganar las elecciones o no con encuestas cotidianas. Y muchas veces hacen actuaciones, se olvidan de los programas y van a estar en lo que le estén diciendo las encuestas a pie de calle, pero diariamente, ¿eh? Lo estamos viendo. Oye, es que el Partido Popular está por ahí encima. Ahora ya redujo y ahora está el PSOE. O sea, este tipo de situaciones es una... El PSOE no ha subido. No, el PSOE va de culo. No, pero estoy hablando... Estoy hablando en hipótesis, ¿sabes? De cómo se está viendo... Una puntualización. En la última encuesta que se publicó en un medio que no es afín al PSOE, Feijóo bajaba, el Partido Popular bajaba no sé cuántas décimas y el PSOE remontada a la que tenía una. No ha superado al Partido Popular. Ha remontado. Pero eso también es uno de los temas que estamos viendo, ¿no? Pero hoy en día la reflexión es que el sistema electoral nuestro, ley de Homs, ¿no? Para el Congreso de los Diputados y las municipales, esas listas cerradas, que ponen los partidos políticos y te tienes que tragar a esa lista totalmente cerrada, y que puede ocurrir efectivamente que 3 o 4 personas en un momento determinado se marchen del partido, que son tránsfugas y se van al grupo mixto, pero se van al grupo no adscrito, pero se van al grupo no adscrito porque son unos tránsfugas y unos desleales con respecto a las siglas políticas que vieron, ¿no? Pero la sociedad civil se sorprende cada 4 años en el tema de las elecciones, cómo los políticos vienen, ¿no? En estos momentos, un año antes, pues los ves más simpáticos, acercándose a la gente, y te dicen, oye, pero ¿usted qué ha hecho en esos 4 años, ¿no? Ahora vienes a por mí, ¿no? Entonces, claro, este desencanto ocasiona que los partidos políticos en estos momentos tienen una ley de hierro que es el clientelismo, el amiguismo, el enchufismo, y quienes no estén, como decía Alfonso Guerra, quien se mueva de la foto no sale, quien haga un movimiento no sale. Estas circunstancias están ahí y esto es un elemento que tienen, ¿no? Los ciudadanos, ¿cómo ven para el tema de la abstención?
Porque hay una abstención. Oye, pero ¿por qué voy yo a votar? Eso es lo que se plantea lo mismo. Si van a hacer lo mismo y yo tengo que votar a un partido u otro, porque esto es el sistema, las reglas del juego que están ahí. Es como si fuera, oye, yo soy del Madrid, yo soy del Barcelona y tengo que votar con independencia de que lo hagan bien o mal, ¿no? Ese tipo de situaciones está pervirtiendo el sistema y de alguna manera están en manos de los partidos políticos esta percepción que tenemos nosotros, no. Sobre todo, épocas de crisis, el sueldo de los partidos políticos, me refiero al sueldo de los miembros, de gente que lucha por eso, porque vive de la política, que me parece muy bien. Los ciudadanos ven, bueno, esta gente en los momentos de crisis, ellos están bien y nosotros estamos mal. Son temas de perturbaciones del sistema democrático y que de alguna manera hay que corregirlos, ¿no? Yo lo que veo es que en el tema de los, ¿cómo se llama?, del proyecto, del programa político, el programa está para incumplirlo y ya la gente lo tiene claro. El programa está para incumplirlo, no para cumplirlo. Y a los ciudadanos dice, oye, yo quiero hechos y no veo hechos. Y además no puedes cumplir nunca un programa porque cuando entras al ayuntamiento te vas a encontrar con una situación que es totalmente incompatible. Y de hecho, los núcleos, lo fundamental en todas las campañas políticas, el cambio del cambio y el recambio, ¿no? Vamos a fortalecer estas instituciones, a cambiar, dar un paso adelante, estos tranquilizados, todo esto, y después llegas allí y te encuentras con una realidad, ¿no? Hoy en día, el tema del programa ya prácticamente lo tienen en el aire por consecuencia de los medios de comunicación. Hay un chico ahí de Coalición Canaria en el Sur que lo está haciendo muy bien, que es Alejandro Marillal. El tipo está moviéndose en los medios de comunicación, pero esto, el WhatsApp, Facebook, y ya son este tipo de cosas que los partidos políticos, por ejemplo, la gente como nosotros que ya estamos un poco antigua, te cogen un poco fuera de juego, ¿no? Pero en ese tipo de cosas estás llegando más directamente que si vas a darte un meeting, que si vas a hacer cualquier tipo de actuación. Y después, en el tema que estamos hablando de las herramientas que tienen, oye, yo voy a tocar el plan general, tocas el plan general y te puedes ir a la cárcel directo, por eso mucha gente, en tipos como aquí Telde, San Bartolomé de Tirajana, que hubieron 2 mociones de censura, que hoy en día estarían en el foco, temas gravísimos, ¿no? Gracias a Dios que para hacer los planes que se pueden hacer, modificación del plan general de los ayuntamientos, tienes que contar con el PIOT, con el Plan Insular de Ordenación Territorial, que te está marcando las pautas, y con las directrices de ordenación del territorio del Gobierno de Canarias. Es decir, que ya no es un tema tan fácil porque tienes el Gobierno de Canarias y tienes el Cabildo que te están marcando las pautas, ¿no? Pero es un tema muy complicado para el desarrollo, porque, por ejemplo, en el tema del sur, oye, dile tú a la gente que vive y reside en Playa del Inglés o en San Agustín, que márchense de ahí porque eso es turístico y no residencial, en ese problema que tienen ahí. Oye, tú vas a hacer ese cambio y te saltan al cuello. Entonces tienes que hacer un tema de modulación, ¿no? De todas maneras tengo que discrepar con Fernando y con Gregorio también, pero ya es normal entre nosotros, porque los programas electorales son para cumplir. Bueno. El programa electoral es un contrato que tú te haces con el electorado y tú te comprometes a hacer una serie de cosas. Y después si no salen todo, esto se hizo y esto no se hizo por esto. Es lo que debe hacer. Porque al final es lo único que te queda, porque tú no puedes decirle a los ciudadanos, venga usted a votar a mí porque yo soy el tío más guapo, el más chachi, el que me tomo la copa contigo. Pues no, señor, yo me presento a usted porque tengo un programa electoral, porque tengo esta ideología y porque yo me comprometo a hacer esto por mi municipio. Pero eso sería lo decente. Pero tú recuerdas cuando en Telde se prometió, hablamos del plan urbanístico, ¿te acuerdas cuando en Telde se prometió legalizar casas en suelos alegales? Inclusive se puso gente a disposición para la documentación, para arreglarla, para que esas casas alegales construidas en suelo, que encima ahora están pagando el IBI, a ver cómo, ¿me entiendes? Para que le llegue encima la luz y el agua, que lo están pagando en suelo legal, y se le puso a su disposición. ¿Y por qué no puedes legalizar esa vivienda? ¿Por qué no? Porque si llevan 20 años sin modificar el plan general. Por eso, el que está incumpliendo ahora la ley es el ayuntamiento por no modificar el plan general. Pero vamos a ver, entonces, ahí entran muchísimos intereses de terceros.
Cuando tú vas a hacer eso tienes que ponerte, aparte de lo que decía Fernando del gobierno de Canarias, la ley que tiene con respecto al PIOT a nivel insular, era también la municipal, las ordenanzas que tiene el ayuntamiento y la capacidad que tiene el ayuntamiento como institución a qué poder modificar de su territorio. Porque, a ver, que yo esté en esta calle y mi casa sea urbana y pueda fabricar, ya resulta, hablamos del derecho, como decía este domingo, con respecto a los salarios, y tú vives enfrente, que era un erial que tú te has construido, ya resulta que tú te has construido ahí de manera ilegal y yo he pagado mis impuestos, y ahora tú pretendes que tu casa esté en las mismas condiciones que la mía. ¿Y por qué no? Ah, pues eso, pero dice la Domingo. Es como, porque Domingo hablaba del salario. Es como el viejito que tenía, ahí. Es como el viejito que tenía su casa y se le va a casar a la hija y le hace 2 habitaciones para que pueda escapar a la hija. Sí, ¿entiendes? Ahora, es una cosa, y otra cosa es que viene a especular con el suelo, y el que viene a montarse en el dólar con el suelo, y el que viene a aprovecharse de la buena voluntad, es otra cosa. Pero la gente que hicieron con miles de sacrificios su casa para poder, haciendo sábado y domingo, jalando. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos leyes que hay que pero cumplir, hace 40 años se no podía se hacer. Hace 40 años se hizo. Por eso ahora hay que ordenarlo. Y te digo que lo que te encuentras es que pero tú lo haces y hay gente que te lleva al juzgado precisamente por eso, porque usted está prevaricando. Porque la ley te dice, usted tiene que hacer esto. Mira, hay un problema en Telde con un lomo, porque Telde tiene muchos lomos afortunadamente, y muchas lomas afortunadamente, y una de estos lomos tiene un problema de alegalidad. Y digo alegalidad porque no es ilegal, es alegal el sistema. En la cual, para ponerse de acuerdo en que eso tiene que pasar a ser, en vez de eriales rústicos o terrenos, tiene que ser a ser urbano. ¿O rural? ¿O rural? Sí, pero entonces tú nomás que permites esa casa en esa construcción para ese sitio y lo demás no se puede usar. Tú sabes que es así, ¿no? Tú sabes que tú te has hecho una piscina de una manera y te legalizan la casa, la piscina no la pueden legalizar. Una piscina en una zona rural. Pues sí, pues lo hay. A lo mejor la piscina no se la legaliza, Paco, pero la vivienda. Sí, claro, pero ¿cómo legalizas una casa y la piscina que tienes al lado la dejas ahí? Lo primero que hay ¿qué hace? es la ley. Claro, es la ley. Y si no, cambiamos las leyes. Pero si no cumple la Pero ley. Lo que no podemos hacer es saltar una ley y después querer. Vamos a ver, si dice la ley que el plan general tiene que revisarlo cada 5 años, cada 10 años, y el ayuntamiento no lo cumple, es el primero el que no cumple la ley, ¿cómo va a pedir los ciudadanos? Yo no estoy fomentando que la gente construya de forma ilegal, ni mucho menos. Hay que construir de forma ordenada, porque eso después vienen los equipamientos que tiene que tener, no solo agua, luz, alcantarillado, todo el equipamiento. Yo recuerdo tiene que ser así. La época de Pereira, que sacó información pública. Bueno, Pereira se sentó acá en Telde. No, sacó a información pública el plan urbanístico, y luego creo que Pablo fue el siguiente que estuvo llevando urbanismo, que lo sacaron en esa época. Y yo recuerdo todo el conflicto que se originó en Telde con una y la contraria con respecto a la información pública que se sacaba para la reordenación urbanística de Telde. Que Telde se ha ido por zona, se ha ido haciendo cosas en zonas concretas. Pero la Pardilla, una de ellas. Pero te digo que se sacó información pública y yo recuerdo las discusiones que se formaron con respecto a eso, en mi derecho y su derecho. En mi derecho, en mi caso, porque yo estoy aquí bien y pago mis impuestos, y tú que estás enfrentado, pues no pretendas ahora tener lo que no has hecho. Sí. Y entonces, ¿cómo arreglas eso, Paco? Yo creo que el plan urbanístico es una gran herramienta, en Telde no, en cualquier municipio, y hay que cumplir con la legalidad. Domingo. Pero... No, yo estoy de acuerdo con Gregorio, es decir, la autoridad tiene que ser rígida, y en la primera ilegalidad, la multa o lo que sea, es decir, lo que no puede ser es permitir esa construcción y después aquí no pasa nada. Yo creo que las leyes están para cumplirlas y si no las cambiamos. Sí, pero la incompetencia, en este caso del señor Pereira, que estuvo en el urbanismo, que no hizo nada, y gracias a Dios no está ni por los alrededores, pero que como eso, tantos otros, ¿entiendes? Sí. Entonces, aquí lo que hay que, los hechos son los que me mueven a mí. Y yo te estoy diciendo, en Telde y cualquier otro municipio que tiene un plan general y no lo revisa, porque hay que revisarlo, porque tiene que corregir cosas, porque a lo mejor son documentos urbanístico que a lo mejor cuando se elaboró tenía unas condiciones y va modificándose, o porque también los ciudadanos presentan alegaciones y de repente tiene razón los vecinos. Como bien decía Gregorio, dice, mira, esta zona es urbana y frente hay un señor que en un erial hizo su casa, de repente se puede legalizar o no, ¿entiendes? Entonces, ya no puede crecer
estoy hablando hace 30 años, cuando esto era 60 barrios, 70 barrios, y la gente hacía como iba en pero ya hoy la gente tiene otra otra conciencia. De la época que estuve de presidenta, esa mujer del Partido Popular, que fue presidenta del Cabildo Insular, que hubo como una legalización de las casas que estaban en dudosa. ¿Pero quién hizo eso? María Eugenia Márquez, en esa época se hizo como una amnistía, una legal, sí, algo así, en muchísimas casas en Gran Canaria, que fue como una amnistía o algo así, en muchas casas en la cual se legalizó a través precisamente del PIOT, del este insular, porque entraba dentro de este documento que esas casas podían tener, y se hizo una barrera, pero hubo grandes zonas que, por ejemplo, de Telde, que no pudo entrar porque era fragante lo que estaba ocurriendo con respecto a... Pero porque antes no había una ordenación del suelo, y la gente escaparon, hicieron cosas como pudieron. Pero es verdad que hoy hay otra conciencia y otro concepto de lo legal que hay. Si usted sabe que cuando quiere construir una casa, lo primero que tiene que hacer es ir al ayuntamiento y mirar las condiciones urbanísticas de su municipio. Y a partir de ahí, pues empieza usted a caminar. Antes no funcionaba así porque la gente, ya te digo, con miles de sacrificios hacía sus casitas. Y yo creo que esas cosas se ha ido modificando, se ha ido corrigiendo. Y el plan general de Telde, que fue un plan general ejemplar por la participación de los ciudadanos, de los empresarios, de los sindicatos y de las formaciones políticas, es decir, fue un plan general en el cual estuvo muy participativo y pasaba por todos los distritos del municipio, y la gente fueron alegando, presentando sus alegaciones, y en muchas tenían razón ellos, porque claro, ¿quién conoce mejor que tu zona, que el mismo vecino, el mismo colectivo? Entonces, eso se hizo muy positivo. ¿Qué ocurrió? Se murió allí. Entonces, todos los municipios han ido avanzando y Telde se ha quedado estancado. Y yo creo que entre otras cosas, pero una de las situaciones de por qué está estancado esta ciudad es porque no tiene un plan general actualizado. Y yo coincido contigo. ¿Y por qué no lo tiene? Yo coincido con Gregorio, porque tiene mucho miedo. Mira, empezando... Tiene mucho miedo, y si eso se tiene que cumplir a cada 5 años, sí, por decreto, esos señores no pueden estar, o señoras no pueden estar al frente de una administración por su incapacidad de gestionar lo público para que se cumpla. Pero Gregorio dijo una que comparto con él, no mucho, pero hoy sí comparto con él, que es verdad que había mucho miedo dentro y fuera. Es decir, los mismos funcionarios ya no saben, oye, bueno, ya se han jubilado casi todos y no ha entrado nadie. Expedientes que no estaban allí en el ayuntamiento luego aparecieron. Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que esto, expedientes que no se sabe por qué, que los pidió el juzgado al ayuntamiento, el ayuntamiento dijo que no los tenía, pero aparecieron luego en el juzgado porque alguien los presentó. Expedientes que estaban metidos en caja en sitios oscuros, guardados, tu historia. Yo creo que tenemos que ser capaces de sacar eso adelante para tener el plan general, pero en general los grupos políticos se tienen que comprometer con la ciudadanía, es decir, que yo voy a hacer lo que digo. ¿Me entiendes? Estamos en la recta final, queda 5 minutos, un minuto para acá. Tal y como está la política, hay que hacer dos cosas importantes. Si nos vamos fijando, todos los parlamentos, sean nacionales, sean los regionales, se están fragmentando. Cada vez aparecen más partidos políticos, y yo creo que eso hace que cada vez sea más difícil gobernar. Entonces, para mí hay dos cosas fundamentales. Primero, la democratización de los partidos políticos. Los partidos políticos hoy son dictaduras de los secretarios o de los presidentes, y aquí el que no se calla y obedece, pues lo cargo y le corto la cabeza. Y así están desapareciendo mucha gente válida de la política. Y lo otro es la ley electoral. Para que evitar esa fragmentación, pues modifiquemos la ley electoral a una segunda vuelta donde los dos primeros que se queden compitan y que salgan y que gobiernen. Y aceptemos 4 años que hay alguien que gobierna con mayoría, y a los 4 años pues se refrenda otra vez su mandato, o los ciudadanos lo cambian. Bueno, yo, que soy un gran defensor de las listas abiertas, también soy consciente que tienen una gran dificultad. Es a lista cerrada, y hay concejales que se va al grupo no adscrito. Si lo haces con lista abierta, bueno, si vas con un grupo de 6 o 7, cuando llegas al final del mandato, posiblemente te quedas con 1 o 2. Porque cada uno después, yo creo que
hay que tomar conciencia de la responsabilidad saber que cuando tú eres un cargo público es porque muchos ciudadanos han dado su confianza en ti y tú no puedes decepcionarle. Y es verdad que el cargo público, cuando se es concejal, pues es verdad que es concejal porque tú tienes tu acta, pero hay que ser una cuestión de una conciencia y una cuestión de honor. Y entonces esas cosas yo creo que es muy complicado. No creo que, ojalá haya una ley que pueda regularizar eso. Pero en definitiva yo creo que yo soy defensor de las listas abiertas, pero yo creo que... su defecto, pues debería aprobarse esa ley porque no tardará mucho que al frente de un ayuntamiento estarán un no adscrito, al frente de las instituciones insulares un adscrito y delante de un presidente del gobierno de Canarias o un presidente de cualquier comunidad un no adscrito. Un adscrito no puede acceder, según la ley actualmente, no puede acceder a gobernar una institución. La ley lo impide, a no ser que esté gobernando ahora. Pero si no está gobernando, es imposible que vaya. Yo de todas maneras, nosotros hemos dotado de un sistema democrático, tenemos una monarquía parlamentaria y nosotros tenemos una ley de partidos porque nos dotamos de partidos políticos. Que si queremos otra figura, oye, plasmemos a través al Parlamento que nosotros queremos cambiar el sistema que tenemos de partidos porque nosotros no somos un país presidencialista en el cual elegimos a un presidente como suele ocurrir en otros países, ¿no? Nosotros tenemos una monarquía parlamentaria y se presentan los parlamentos. Y es verdad que el cabeza de lista es que va a ser el presidente, pero no necesariamente, es como el ayuntamiento. Tú te presentas al ayuntamiento, tú no eres el alcalde. Tú te votan luego, tú te vas, es verdad que eres cabeza de lista y luego te tienen que votar, que como te dice, no, es mi alcaldesa porque yo la voté. En este caso yo le digo, no, es mi presidenta porque yo no la voté, es presidenta del ayuntamiento también. Yo creo que hay que amarrar mucho bien más a los partidos políticos con respecto a este ir y venir de la gente que lo componen. Fernando. No, el sistema electoral nuestro al Congreso y a las municipales es el sistema proporcional, ¿no? Y que basado en la ley de Homs, ¿no? Y el que tú estás planteando es un sistema mayoritario, ¿no? A doble vuelta, el que más votos tiene. Ese sistema mayoritario corregido es el que tenemos en el Senado español, ¿no? Que votas a quien quieres y corregido porque aquí en las Islas Mayores tenemos 3, pero elegimos cada persona a 2, ¿no? Para que el restante vaya a los partidos, al siguiente partido, ¿no? Muy difícil, porque, ¿sabes? Porque estamos en el sistema proporcional. Proporción de votos, los partidos, el sistema de Home va a ser muy complicable. Y en el tema de los planes generales... El tema es, si estamos de acuerdo que se puede cambiar, se intenta cambiar. Sí, y bien. si se cambia... No, por eso... Y pero, si lo que está no nos gusta, lo cambiamos. Pero te digo, y termino con el tema de los planes generales. ¿Quién es el propietario del suelo mayoritariamente? Ese es el problema, porque hay unos municipios que el propietario del suelo es muy pocas manos. Con lo cual, ese es un problema. ¿Se resuelve? ¿Se resuelve? Pues lo retomaremos. Don Domingo, don Francisco Valido, don Gregorio, don Fernando, gracias a los 4 por estar compartiendo este tiempo de debate, de tertulia y de aclarar algo y poner sobre la mesa muchas cosas. Lo dicho, gracias a los 4 y gracias a todos ustedes por estar una noche más siendo fiel a este programa y a esta casa. Ahora le dejamos, por supuesto, con la mejor compañía, la programación de esta casa.